Empezar, entonces dijimos, ya habíamos estado analizando el Renacimiento desde distintos puntos de vista y nos veníamos a América a ver en especial el área nuclear de Andes centrales, pero antes de ello va a aparecer una pregunta que nos va a que la vamos a tener que reactualizar. No tanto cuando hablamos en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa el concepto de arte es un concepto que surge en Europa, que surge en la historia europea, en la historia del arte europeo y en la filosofía europea, en la teoría del arte europeo, ¿no? Entonces, este concepto en donde plantea esta especificidad de una producción, o sea, el objeto artístico es un objeto distinto a otros objetos y que a lo largo de la historia del arte se va a ir individualizando, más que individualizando, autonomizando, ¿no? Es decir, logrando una autonomía hasta llegar al siglo XVIII, en donde es el momento de la construcción del campo artístico. Pero sabemos que a lo largo de la historia del arte, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento y en los periodos posteriores, la concepción de la obra de arte tiene que ver con esta función de representación, tiene que ver con este rol que se le va a asignar, en donde es un objeto distinto, en donde no es la obra de arte un objeto de culto, entonces no es un objeto religioso, sino que es un objeto que pertenece a otro grupo de objetos que no es ni un objeto religioso, ni un objeto científico, ni un objeto, sino que es un objeto artístico, ¿no? Es decir, tiene una unidad ontológica, una especificidad ontológica. Bueno, esto estaría claro para el mundo europeo, pero ¿qué pasa cuando nos ponemos a analizar producciones en el mundo americano, en lo que llamamos América Antigua? Y específicamente en esta América Antigua, yo algunos años, no siempre, pero María Alba Bovicio es una investigadora argentina, tiene un texto que me parece súper interesante, que se publicó cuando fueron los 500 años del mal llamado, del llamado descubrimiento de América. Se hicieron unas jornadas y en ese marco de debates y de publicaciones y de revisiones de estos conceptos, ligados a la colonización del saber, publica este texto, que es un texto corto y que me parecía un texto interesante. No les voy a sumar bibliografía, pero sí me parece interesante compartirles algunos fragmentos del texto que nos permiten pensar si podemos hablar de arte cuando la categoría de arte no existía. Es decir, podemos hablar de un arte previo a la llegada de Colón, por eso hablamos de un arte precolombino, de un arte que se instala cuando no existía esta diferenciación ontológica de lo que sería un objeto artístico. Bueno, entonces acá ella dice, bueno, en realidad lo que podríamos hacer es poder hablar de un arte precolombino pensando, ¿no?, el arte desde este lugar, ¿no? Entonces dice, entendido como un sistema de signos icónicos y obra de arte entendida como una producción, ¿no?, que se da, es decir, el arte sería este sistema, ¿no? Por eso no podemos estudiar una obra separada, sino analizarla en un sistema de producción, de circulación y de recepción, un sistema de lecturas y relecturas, de interpretaciones, de usos, de funciones, que son los que venimos analizando, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que el arte es este sistema de signos, y que la obra de arte es entendida como una producción que se da en un campo determinado, concibiendo campo, y esto lo recupera de Pierre Bourdieu, el concepto de campo, como un sistema de relaciones entre determinadas agentes de producción, distribución y consumo de un capital simbólico,
para decodificar este lenguaje icónico será necesario reconstruir la estructura del campo dentro del cual se generaron las significaciones correspondientes a las obras. ¿Qué quiere decir? Que lo que ella propone es no analizar la obra aislada, como si fuera un objeto exótico, como se la analizaba a principios del siglo XX, sino como un sistema. Como un sistema en el que tiene que ver con las funciones, tiene que ver con las lecturas, las interpretaciones, tiene que ver con personas que están construyendo esas imágenes, pero también personas que le están dando un peso simbólico a esa imagen, ¿no? Porque sabemos que ninguna imagen significa por sí sola, sino que significa en función de un plus que se le brinda porque permite ser una legitimación del poder, porque es encargada por el señor burgués, o porque es encargada, o que es realizada dentro de un marco, como cuando veíamos el arte prehistórico y decíamos, bueno, puede ser un sistema de representación que tiene que ser analizado en función de este modo de concebir lo suprasensible, de este modo de concebir ese espacio mágico, ese espacio, diríamos, sagrado, ¿no? Entonces, estamos en culturas en donde lo sagrado predomina, para utilizar un término de Eliade, ¿no? Entonces, para decodificar este lenguaje icónico será necesario reconstruir la estructura, quizás campo no es la palabra más feliz, pero dentro del cual se generaron las significaciones correspondientes a la obra, ¿no? En el arte precolombino, el problema es que solo tenemos las obras. Ahora bien, tenemos solo las obras, ya que los agentes, o sea, los sujetos sociales, han desaparecido. Por lo tanto, será necesario plantearse cómo reconstruir este sistema para arribar a la significación de las obras, ¿no? Y en ello me parece sumamente interesante en esta visión, y por el otro lado, recuperar esta idea de el arte como formas sensibles cuyo juego funda significaciones. Y en esa concepción, la autora elige hablar de arte precolombino. Hablábamos de áreas periféricas y áreas nucleares. Esta es una, a ver, de nuevo, es una categoría pedagógica, didáctica, para organizar, es decir, no hay que tomarla desde un punto de vista ideológico ni desde un punto de vista de construcción de estereotipos, sino que es una manera de organizar la gran diversidad de culturas. Ustedes saben que una manera de colonización, de saber, es la uniformidad del otro, ¿no? Es decir, ustedes habrán visto que nosotros le dedicamos mucho tiempo a los distintos renacimientos y uno podría decir, bueno, América tiene ciertas características, ¿no? Sin embargo, tiene una complejidad, ¿no? Reconocer la complejidad cultural, y esta complejidad tiene que ver con una riqueza, tiene que ver con distintos puntos de vista de valoración, pero fuera de la valoración hay una complejidad cultural con la cual habla de este pasado americano, de este pasado de lo que vamos a llamar como América antigua, previo, o la América precolombina, que es la América previa a la llegada de Colón. A ello le llamamos las áreas más complejas, en donde Gordon Willey planteaba justamente esta idea de áreas periféricas y áreas nucleares. Áreas nucleares serían estas dos, Mesoamérica y Andes centrales, en donde no tiene, yo les decía, que ver con una cuestión meramente geográfico. Por favor, no digan, porque me canso de escuchar eso o de corregir eso en exámenes, es un área geográfica. No,
No es meramente un área geográfica, es una región, es un modo de comprender, es una cosmovisión que unifica y que marca este etos, que marca esta identidad, que construye identidades, pero no hay una determinación del territorio sobre quienes viven. No, por favor. ¿No? Entonces, el área nuclear es una coexistencia de factores sociales, económicos, ambientales, si quisiéramos, incluso del paisaje también. Y todos esos combinados motivaron una serie de transformaciones que provocaron el surgimiento de áreas culturales de ideologías, de formas políticas, formas de organización política centralizadas que se pueden vincular al concepto europeo de imperio. Es decir, cuando yo les comentaba, cuando llegan frente a la conquista española, los primeros espacios en donde se van a instalar y las primeras capitales, los primeros sedes de virreinatos y sedes de capitanías, primero y después de virreinatos, van a ser las capitales de estos imperios, como el Tahuantinsuyo o como lo que va a ser aztecas, ¿no? Entonces, estas áreas nucleares han pasado por etapas de desarrollo y han logrado una gran complejidad en su desarrollo, ¿no? Que llega a momentos de un gran desarrollo de vida urbana, un creciente militarismo, una gran expansión de caminos y de comunicación, y también, ¿por qué no?, una tendencia a recuperar los saberes de otras culturas que están bajo su yugo, bajo su dominación. Aquí sentado en las afueras del Calasaya, me parece, en Perú, John Rowe, y presenta este esquema de estudio y de organización, de periodización. Siempre es importante crear algo, construir algo. Y John Rowe, entre sus enseñanzas o lo que nos deja, nos propone una periodización que me parece súper interesante y que nos aclara esta diversidad. Entonces, él habla de horizonte y de periodo. Si después no se lo acuerdan, no me importa, pero sí lo que me interesa es que puedan ver la diferencia entre estos momentos, ¿no? Entonces, para él, un periodo es un momento en el que predomina una diferenciación cultural, en tanto que un horizonte, como si fuera la línea de horizonte, es un momento en donde predomina la unificación. Entonces, nosotros vamos a iniciar nuestro estudio de las culturas de Andes centrales a partir de un horizonte temprano, formativo, ¿no? Que como todo todo momento formativo o características de las culturas formativas tiene en común esta presencia de la agricultura, es decir, ya vamos a hablar siempre que hablemos de formativos, de pueblos que son sedentarios, pueblos que van a desarrollar la agricultura y la alfarería. Ustedes saben que está vinculada a las culturas agroalfareras, pueblos que desarrollan una economía de subsistencia, una vida de aldea y una cierta complejidad y estabilidad social. En este horizonte temprano se va a desarrollar lo que se conoce como la cultura madre de las demás culturas, o sea que va a haber elementos de esta cultura que se observan y que mantienen una continuidad, que hablan de esta unidad identitaria,
que va a ser la cultura chavín. Por eso hablamos de un pan andina, ¿no? Que tiene influencias en otros. Vamos a encontrar elementos a nivel iconográfico, ¿no? Bien, luego vamos a tener frente a este horizonte, esta unidad, esta influencia de Chavín en distintos sectores, en distintas culturas, en donde llega como a dominar este horizonte, viene un momento de periodización, un periodo, un momento de diferenciaciones culturales, ¿no? Entonces, allí se van a desarrollar tantísimas culturas, cultura Recuay, cultura de Cajamarca, cultura Lima, cultura Huarpa, cultura Moche, cultura Nazca, cultura Tiahuanaco, entre otras. A esta diversidad nuevamente sucede un periodo de unificación que va a ser la cultura Huari, que se unifica y que construye este Tiahuanaco Huari. Un nuevo momento de diversificación, Sicán, Chancay, Huancas, Chinchas, Chancas, Chimú, ya son pueblos mucho más guerreros incluso, y finalmente un horizonte, de nuevo unificación, que es el Tahuantinsuyo, que va a estar dominando a estas otras culturas. Entonces es interesante, me parecía, esta cronología me parecía que podía jugar para organizarles a ustedes la cabeza en cómo se van sucediendo.